Y seguimos adelante con estos consejos de crecimiento personal y también de finanzas. Ha llegado el momento de hablar con Ricardo Obregón de nuestro espacio Finanzas Bíblicas y él nos trae un tema muy importante, pero antes de entrar en materia quiero saludarlo a esta hora. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, Henry. Qué gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo van las cosas por allá? Y también buenos días a todas las personas que nos están escuchando a esta hora. Gracias, Ricardo. No, muy bien, gracias a Dios. Esperamos que para usted también sea un muy buen día. Y pues hoy vamos a hablar sobre ganar más o gastar menos. Así que usted puede ayudarnos a resolver esa incógnita. ¿Debemos ganar más o gastar menos o las dos? Muy bien. Para nadie es un secreto, y de hecho lo hemos mencionado en las diferentes charlas, que las finanzas son tan simples como ganar más y gastar menos. Sin embargo, para nadie es un secreto que hay ocasiones en que no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Ya sea porque, por decir algo, usted quiere gastar menos, pero no se puede gastar menos. Simplemente llega un momento en que no se puede gastar menos. Usted ya hizo su presupuesto, ya redujo todos sus gastos al máximo y no puede gastar menos. O está el fenómeno por el otro lado de que pues quiere ganar más, pero usted no puede aumentar sus ingresos a libre discreción. O sea, por más que quiera, siempre va a haber una limitante y va a ser complicado que pues usted pueda tener el control de las dos cosas simultáneamente. Entonces, cuando usted empieza a investigar de cómo salir adelante, cómo prosperar financieramente, suelen haber dos posiciones muy conocidas. Una, por ejemplo, David Bach suele decir que el conocido efecto late o el fenómeno late, que es básicamente regular o moderar todos los gastos hormiga que se conocen por allí en el mundo financiero. Que él suele decir que si usted, por ejemplo, se ahorra lo del café diario, nosotros en Colombia diríamos lo de la empanada diaria, porque aquí en Colombia se suele comer Sí, es verdad. en la mañana Es la este empanadita tipo de cosas. diaria, sí, señor. Entonces yo lo llamaría más bien en Colombia el efecto empanada, no el efecto latte. Si nos ahorráramos eso todos los, y lo controláramos todos los días con el efecto eh, el interés compuesto, produciríamos una ganancia impresionante a lo largo del tiempo. Sí, usted haga una cuenta rápida y se da cuenta que eso que se come usted todos los días o se gasta de más todos los días, a final del año le puede estar sumando una buena cantidad que incluso algunas personas les pongo el reto, vea, ahórreselo de la empanada diaria, lo de eso que se come usted después, entre medio del desayuno y el almuerzo, ahórreselo todos los días y al final del año usted va a tener lo de unas muy buenas vacaciones, un muy buen premio. Y usted ponga a hacer cálculos cuánto le vale y se va a dar cuenta que es así. Entonces, algunos como Dave Bach van por esa línea. Dice, no, usted lo que tiene que hacer para salir adelante, para prosperar financieramente, lo que tiene que hacer es controlar estos gastos hormiga, estos gastos pequeñitos que le están sacando a usted el dinero y pues en el largo plazo pues van a significar una buena cantidad de dinero y si usted logra controlarlos va a empezar a prosperar financieramente. Pero por otro lado, están, por ejemplo, MJ DeMarco o incluso Grant Cardone, que son personas muy conocidas en el medio financiero, que abogan por lo contrario. Dice, no, usted no se preocupe por los gastos. Usted preocúpese por ganar más. Y de hecho, por ejemplo, particularmente Grant Cardone, que se ha vuelto un influencer bastante fuerte. Usted ve en sus redes sociales que él aboga bastante por esto, en su jet privado y tal, y dice, usted preocúpese por ganar más, haga más dinero, o mucho más dinero, usted no se preocupe por los gastos, preocúpese ahorita por generar más ingresos, que esa es la clave del éxito, aumente sus ingresos. Ahora, ¿cuál de los dos será que es mejor? Porque ya nos dimos cuenta que hay ocasiones en que pues no se puede hacer los dos. ¿Cuál será el camino más apropiado para alcanzar esta famosa libertad financiera que se nos presenta? Y personalmente soy de los que aboga que se deben hacer los dos, o sea, porque hay personas que dicen, no, usted tiene que irse por los gastos hormiga y acabarlos como sea. Y otros que dicen, no, no, vámonos por la línea de aumentar los ingresos como sea, trabajando duro o mejores negocios, cosas así. Pero hay algo que sí es cierto, y aunque debemos hacer las dos cosas, lo cierto es que debemos primero controlar los gastos y luego aumentar los ingresos. Ese es el secreto, digamos, el resumen de lo que vamos a hablar hoy es ese. Si a usted le queda claro eso, ya con eso es suficiente. Usted lo primero que tiene que hacer es controlar sus gastos
Porque es que normalmente la gran mayoría de personas suelen tener problemas es en esta área, en controlar sus gastos, porque conozco demasiadas personas eh, que aumentan sus ingresos y así como aumentan sus ingresos, también aumentan sus gastos. Y entonces, inevitablemente, allí hay un problema, porque si yo empiezo a aumentar mis ingresos, pero también mis gastos están aumentando, voy a tener problemas en el mediano y el largo plazo. Pero si yo empiezo controlando mis gastos, los mantengo en el mínimo, los mantengo reducidos, y, y después de eso, pues obviamente no siempre se pueden aumentar los ingresos, pero después de eso aumento los ingresos, va a ser más fácil. Ricardo, pasa mucho es que cuando uno tiene, digamos, un sueldo, ¿no? Un mínimo, pues vive de acuerdo a ese mínimo. Pero de pronto avanzó un ascenso o cambió de empleo y ahora gana 2 salarios mínimos. Entonces, automáticamente la mayoría lo que hacemos es, bueno, tenemos más dinero, entonces ya no voy a comprar el pan de 2.000, sino que me voy a comprar el pan super mega integral de 8.000, porque tengo cómo comprarlo. Pero ahora me gano 4 salarios mínimos. No voy a vivir en ese barrio que he vivido toda mi vida. Me voy a un apartamento con gimnasio y piscina. Ahora gano 5 salarios mínimos. Me voy a comprar, no, este carro que lo estoy pagando a cuotas, pues ya lo terminé de pagar, lo voy a vender, pero me voy a comprar un carro que vale el triple. Mm, y eso es algo que pasa mucho. Referente a esta situación, ¿qué reflexión nos puedes regalar, Ricardo, de cómo manejar esta situación o cómo cambiar este tipo de pensamiento? Bueno, tenemos que ir a la Biblia porque en la Biblia hay un principio que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Es decir, si usted es bueno administrando montos pequeños, cuando lleguen los montos grandes va a ser más fácil administrarlos. Y creo que en varias charlas hemos insistido de una u otra manera en esto. Por las personas lamentablemente suelen quejarse de que su dinero no les alcanza, que la situación está difícil, cuando ganan poco, pero sus ingresos aumentan y siguen en la misma situación. Así que el problema no está en lo que ganan, sino en lo que gastan. Por eso hoy estoy siendo insistente en esto de, ok, controle primero sus gastos y después de controlar los gastos, ahora pensamos, ahora no hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Si yo logro mantener ese equilibrio de, ok, voy a mantener mis gastos limitados y voy a aumentar mis ingresos, voy a empezar a encontrar que las cosas empiezan a fluir más. Ahora, es importante que cuando nosotros leemos el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, es porque yo tengo que aprender a hacer un buen presupuesto teniendo poco. Tengo que aprender a manejar los centavos. Me gusta la cita de Consejo sobre Mayordomía Cristiana, este libro de la escritora Ellen White, que dice, cuiden los centavos que los pesos se cuidan solos. Porque yo tengo que empezar a aprender que cuando yo empiezo a cuidar esos pequeños gastos, cuando tenga más ingresos, si yo estoy cuidando esos gastos pequeños, el dinero me va a alcanzar. En cambio, si yo no estoy cuidando esos pequeños, esos gastos hormiga que llaman, cuando gane más, voy a gastar más. Es así de simple. No necesitamos ser aquí los grandes economistas para darnos cuenta de eso. Ahora, cuando tenemos las charlas sobre finanzas personales y eso, que de hecho los invito a entrar a finanzasbiblicas.com para que pues puedan conocer más al respecto. Tenemos capacitaciones, cursos que a usted le van a ayudar en este proceso, o incluso motivación, porque a veces las personas se desmotivan en el camino. Hablamos de un fenómeno de cuál es la diferencia entre los pobres, los de clase media y los ricos. Y empezamos con el principio de activos y pasivos. Entonces, el pobre gana poco, pero eso poco que se gana se lo gasta todo. Ese es básicamente el hogar de un pobre. No, su economía es básicamente tan simple como eso. Todo lo que gana se lo gasta. En la clase media sucede algo interesante y es que la clase media, el principal problema que tiene la clase media es que gana más que el pobre. Y porque muchas personas dicen, pero es que yo quiero ganar más. Sí, pero generalmente el ganar más le va a traer también más problemas. Y me gusta cuando el sabio Salomón dice, vea, usted no se preocupe por ganar más bien preocúpese por vivir una vida tranquila.
Y en el pobre, él todo lo que gana se lo gasta, pero el de la clase media, entonces, como gana más, entonces quiere conseguirse un plasma, usted mismo lo mencionó, quiere conseguirse o un carro, quiere cambiar de apartamento, quiere hacer otro montón de cosas. ¿Y qué hace para conseguirlo? Se endeuda. Y cuando se endeuda, entonces empiezan los problemas, porque ahora no solamente aumentó sus ingresos, sino que aumentó sus gastos, aumentó sus pasivos y ese dinero que aparentemente le está entrando de más, ahora se lo está pagando como interés al banco. Y Y ahí entonces, no, no, Ricardo, perdón, te interrumpo. Es que me atrevo a decir que si en el nivel de pobreza económica o financiera, todo lo que gana se lo gasta, en clase media gasta más de lo que gana. eso sí, sí señor, ha dado en el clavo. Esa es la verdad y esa es la triste realidad. Porque muchas personas, cuando entran a clase media o sus ingresos empiezan a aumentar, eh, en el pobre, simplemente, si sacamos el patrimonio es cero, porque básicamente activos no tiene, y pasivos, pues es cero, porque lo gastó todo, no tiene gastos adicionales, simplemente activo menos pasivo es cero. Pero en la clase media tenemos un problema, porque tenemos activos cero, pero pasivos, entonces tenemos la hipoteca, la cuenta del carro, la X montón de deudas, la del crédito personal. Cuando usted saca el patrimonio, la clase media está en peor situación que un pobre, porque aunque gana más, en realidad tiene mucho menos porque su patrimonio es negativo, está en saldo negativo, está en rojo. Así que no busque tanto en aumentar sus ingresos si no ha controlado sus gastos, si no ha controlado sus pasivos. Y es algo que, por ejemplo, nosotros insistimos bastante a las personas que nos piden ayuda. Les decimos, vean, mientras usted no aprenda a decir no, a tener unas metas claras, definidas, unos objetivos que lo lleven a usted hacia donde usted quiere y les damos unos pasos para que puedan, digámoslo así, amarrarse el cinturón y poner todo bajo control. Porque nosotros a veces, usted sale a comprar y termina comprando lo que no quiere. Entonces les decimos, no, usted simplemente salga a la calle con el dinero que se va a gastar ese día. Punto. ¿Sí? Elimina la tarjeta de crédito porque usted no está siendo un buen mayordomo, un buen administrador. Ahora, no significa que en todos los casos usted debe eliminar la tarjeta de crédito, pero el punto es que si la tarjeta de crédito es para mí porque la uso cuando necesito dinero, entonces va a ser un problema. Entonces, cuando encontramos todo ese tipo de situaciones, lo que decimos a las personas, no, usted tiene que aprender a controlar esos pasivos, porque usted tiene que reducir sus pasivos a cero tanto como sea posible, para poder ahora sí empezar a trabajar en otro tipo de cosas. Mientras, y aquí un tip para todas las personas, no piense en invertir, no piense en conseguir cosas hasta que no haya saldado todas sus deudas. Porque mientras usted tenga deudas, y cuando hablo de deudas estoy hablando de la deuda del carro, estoy hablando incluso de la deuda de la casa, porque cuando usted tiene ese tipo de deudas, va a tener problemas, va a tener una preocupación, no va a estar tranquilo, no, si usted pierde su trabajo va a empezar a experimentar problemas. Entonces, la clase media tiene ese problema, que tiene muchos pasivos y no tiene ningún activo. Ahora, alguien que es sabio en sus finanzas, alguien que sabe manejar su dinero, ¿qué es lo que hace? Y esto es algo importante que todas las personas tengan en cuenta. Un rico no es rico porque gane más. De hecho, el Instituto Ramsey hace unos meses hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos en donde buscó cuánto ganaban las personas millonarias en Estados Unidos. Y encontró que las personas millonarias no ganaban más que una persona común y corriente. La diferencia la hacía era cómo gestionaban su dinero. Y eso es súper clave, eso es súper importante a la hora de nosotros empezar a entender cómo funcionan las finanzas, porque el ser ricos no es simplemente ganar más, y lo hemos dicho ya en varias ocasiones, muchas personas se ganan la lotería y terminan peor que lo que estaban antes, porque el que es fiel en lo poco también en lo más va a ser fiel. Yo tengo que aprender a hacerlo paulatinamente, progresivamente. Tengo que empezarme a acostumbrar a manejar números grandes, cifras grandes, a manejar, y para algunos aprenden a manejar cifras grandes, pero con deudas grandes, y ahí es donde está el problema. No, un millonario, alguien que tiene dinero, es porque ha sabido administrar sus finanzas. ¿Qué hace alguien que tiene, digamos, de clase alta o que tiene dinero? Tiene un salario como cualquier otra persona, pero sus gastos
son bajos. Se mantiene el mínimo, o sea, así como dicen, para vivir o sobrevivir, no más. Y lo que le queda, porque siempre va a buscar que le quede algo, eso lo va a usar para comprar activos que le van a producir un ingreso pequeño, pero ese ingreso pequeño ahora se le va a sumar a sus ingresos. Y cuando tiene más ingresos, entonces con eso adicional que le quedó, entonces va a comprar más activos. Porque los activos son básicamente todo lo que pone dinero en su bolsillo, es así de simple. Entonces, cosas que le produzcan dinero. Y eso se va a producir un círculo virtuoso allí que le va a producir a usted más y más y más. Y va a llegar un punto en que si quiere se puede retirar de su trabajo, pero eso va a tomar años. Entonces es clave aquí que nosotros tengamos claro que no es tanto aquí el hecho de ganar más como algunos tienen por filosofía, sino, ok, lo primero que tengo que hacer es gastar lo mínimo y mantenerme en eso tanto como sea posible. Y luego de mantenerme yo en el mínimo, empiezo yo a generar ingresos y a buscar ganar más, ganar más, ganar más, manteniéndome en el mínimo. Y luego, al estar yo aumentando mis ingresos y comprando productos o instrumentos que me ayuden a mí a aumentar los ingresos, va a llegar un momento en que me puedo yo comprar ahora sí lo que quiero y no me importa, porque no me va a afectar mis ingresos en absoluto, no me va a afectar mi salario. Hay personas que viven, ya, conozco personas que trabajan como profesores, como obreros, como que aunque ganan relativamente poco, son ricos, porque la gestión que han hecho de su dinero ha sido muy sabia. Entonces, lo que quiero que hoy a todas las personas que nos están escuchando les quede súper claro es que el problema fundamental de casi todas las personas suele estar en los gastos, de casi todas las personas. Pero entonces, si yo logro mantener mis gastos a raya, por debajo, o mejor, en lo mínimo indispensable, y empiezo muy bien a concentrarme en aumentar mis ingresos, primero controlo los gastos, no los subo, póngase una meta, 2, 3, 4, 5 años, 10 años, yo qué sé. Por ejemplo, yo duré viviendo en arriendo mucho tiempo y pagué 400,000 pesos mensuales de arriendo durante años. ¿Por qué? Porque yo tenía mis metas claras. Yo decía, no, es que yo no voy a subir, mis gastos tienen que estar por debajo de este monto y no van a subir por nada del mundo. Y si algo se me subía el costo, tenía que reducirlo por otro lado, porque me había propuesto que mis gastos no iban a subir de cierto top. Pero mis ingresos sí estaba buscando la forma que aumentaran tanto como se fuese posible. Pasivos, cero. Deudas, cero. Así que, claro, me estaba quedando bastante y empecé a formar ese círculo virtuoso en donde aumentaban mis ingresos y mis gastos se mantenían en raya. Así es que se realiza este proceso de empezar a alcanzar la famosa libertad financiera que algunos llaman. Entonces, resumen, reduzca sus gastos, aumente sus ingresos tanto como sea posible, porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Excelente consejo, nos ha dejado anonadados, nos ha dejado en silencio, porque esto es una realidad, Ricardo. ¿Sabe? Y fuera de micrófonos compartía con un amigo, con Manuel, que también tuvo su sección hace poco, y decíamos pues que realmente en Colombia ricos pues no hay. Yo me atrevo a decir que no hay o hay muy pocos, porque la mayoría de las personas vivimos en esta realidad de unas capacidades de endeudamiento sobregiradas, o las deudas ya han sobrepasado nuestros ingresos o están al tope del ingreso. Es decir, muchos de nosotros recibimos el sueldo y ya está comprometido totalmente, tanto así que nos toca pensar en cómo hacer dineros adicionales para ese mes. O sea, vivimos o sobrevivimos mejor con el dinero. ¿Qué, digamos, decisiones deberíamos tomar? No sé si, Bueno, lo primero Ricardo, que nos quiero atrevemos aclarar aquí es que a eso. en Colombia sí hay ricos. No, pero muy pocos, ¿Sí? Ricardo. No. Muy Lo que pasa es pocos. lo siguiente, es que nosotros tenemos una concepción errónea de lo que es No, ser un pero rico. hablemos de la moneda, del dinero, de la plata. No de la integralidad holística. No, no. Hablemos de la plata. Estoy hablando de personas que tienen dinero de verdad. O sea, que han sido unos buenos administradores, unos buenos mayordomos y han hecho dinero, solamente que nosotros nos imaginamos a un rico viviendo en una mansión con un jacuzzi al lado,
con 4 empresas, aquí con No, no. Un millonario no es eso. Esa es la excepción, pero no es la regla. La regla, de hecho, les recomiendo a las personas que se lean un libro que se llama El millonario de al lado, que básicamente lo que es el resultado de un estudio que se hizo en donde demuestra cómo viven los millonarios. Y un millonario realmente vive como cualquier otro ser humano. Y es una característica que tienen los millonarios. Los millonarios buscan que nadie sepa que ellos son millonarios. Y por ejemplo, conozco personas en Colombia que ustedes los ve súper sencillos. Yo estoy elegantísimo al lado de ellos en la forma de vestir. Porque visten de forma muy sencilla, viven en una casa muy modesta. Si tienen carro, lo tienen por allá de hace 10, 15 años. Viven de forma modesta. Y nadie sabe que son ricos. Pero precisamente por eso es que son ricos. Y uno llega y cuando empieza a hablar con ellos, uno se da cuenta que manejan muy bien sus negocios, que tienen bastante dinero, que hacen un montón de cosas, pero uno cree que no son ricos, pero en realidad son ricos. Por eso les decía, hay muchos ricos en Colombia. Lo que pasa, ahora, si lo comparamos frente a la totalidad, obviamente son un pequeño número. Sí, estamos hablando de tal vez un 1 o 2% de la población. Pero el punto es que sí hay ricos y viven entre nosotros, solamente que nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? Yo incluso tuve un compañero en la universidad en donde pues nadie se imaginaba que él vivía bien, era una persona acomodada, pero era muy sencillo. Y cuando en cierta ocasión fui a conocerlo, a visitarlo a su casa, pues me di cuenta que vivía bastante bien, bastante cómodo, pero su estilo de vida era muy modesto. Entonces, ¿qué lo lleva a eso? La disciplina, la constancia, la perseverancia. Pero por eso, insisto, no hay casi ricos en Colombia. Un 1% de la población, eso es poquito. No estamos hablando del 30, del 35%, estamos hablando del 1%. Bueno, seamos optimistas, son el 2.5% de la población. Pero ¿por qué insisto en eso, Ricardo? No por ellos, sino por el resto de colombianos que vivimos en pobreza o vivimos en apariencia de riqueza, y ese autoengaño está acabando con familias, está acabando con relaciones interpersonales, está acabando con la salud, porque estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien financieramente. Y mentiras, si vivimos endeudados todo el tiempo, si el sueldo no nos alcanza, pero queremos sacar a crédito la última sala, el último carro, para demostrar que sí tenemos, pues hay un problema, hay un problema. Por eso insisto tanto en entender que estos programas están hechos para cambiar nuestra manera de vivir y para ser francos con nosotros. Yo le digo, Ricardo, cada consejo que usted da en este espacio me jala la oreja a mí personalmente, y yo espero que sea el mismo efecto en los oyentes que comparten a esta hora sintonía en Esperanza Colombia Radio. Hombre, jalémonos las orejitas. Si usted está endeudado hasta el tope y tiene el ingreso también sobregirado, no puede seguir viviendo así. Por eso lo que preguntaba Ricardo, ¿qué decisiones debemos tomar inmediatamente o qué consejos usted puede darle a todos los que estamos en esta situación entre clase media y pobreza económica, ¿no? Porque hay otro tipo de pobreza. Aquí, lo primero que puedo decirles es, vea, no le pida consejo a una persona que está más quebrada que usted, porque ese es un error muy común. Las personas suelen recomendarle, vea, vaya y haga esto, haga aquello, pero están en peor situación que usted mismo. No, no, vaya con una persona que realmente ha demostrado que está saliendo adelante o que ya salió adelante. Que usted vea, oiga, vea, un amigo, un compañero, un familiar, todos tenemos a alguien que está saliendo adelante. Y en lugar de decirle, venga, préstame plata, más bien dígale, enséñeme qué es lo que usted hace, cómo lo hace. Sea humilde, diga, ok, sí, yo quiero aprender. Y esta actitud de aprendizaje es clave a la hora de salir adelante, a la hora de surgir, a la hora de tener éxito. Entonces, lo primero que sea humilde, acepte que no está en la mejor situación y que necesita ayuda. Lo segundo, si usted es de estas personas que le cuesta, contáctese con finanzasbiblicas.com. Allí les vamos a ayudar y les vamos a dar estrategias para que usted aprenda a decir no, estrategias para que usted aprenda a hacerlo. Ahora, si no quiere, si usted tiene un amigo que
es un coach financiero o conoce este asunto, hágalo con él que usted sienta que lo va a motivar, que lo va a ayudar adelante, porque a veces eso es como un psicólogo, ¿sí? O como un entrenador. El atleta sabe que se va a sentir limitado, pero el entrenador es el que va a decir, vea, usted va a entrenar, pero es que no puedo, me siento cansado, vamos a hacerle, vamos a meterle ganas. Y a veces necesitan a alguien que los esté impulsando, que les esté llevando a recorrer esa segunda milla, que a veces sentimos que no somos capaces. Es cierto, no todas las personas tenemos la habilidad de decir absolutamente no. Todos sabemos que para bajar esos kilitos de más, tenemos que cambiar nuestros hábitos, pero ¿cuántas personas cambian sus hábitos de vida para bajar esos kilitos que necesitan? Muy pocos. Todos sabemos que necesitamos ponernos fitness financieramente. Así que, pero ¿cuántos lo hacemos? A veces necesitamos ayuda de otra persona externa. Hasta las empresas piden ayuda externa para que sean otros los que le ayuden. Todos saben lo que tienen que hacer, pero a veces uno necesita a alguien que se lo diga, que se lo repita o incluso que lo regañe a uno y le diga, no señor, vamos a meterle, esto no lo vamos a hacer, ¿cómo así que esto lo estamos haciendo de esta manera? Y a veces nosotros nos gusta que nos aprieten un poquito para poder alcanzar esas metas. Y tercero, esto finalmente va a requerir disciplina, constancia, perseverancia y esto va a requerir tiempo. No podemos esperar de la noche a la mañana. Este tipo de cambios toma tiempo. Es como, a mí siempre me gusta hacer la analogía entre el estilo de vida saludable, tener salud, estar fitness, con las finanzas, porque el principio es exactamente el mismo. Usted no puede esperar bajar de peso en una semana o en un mes. Eso va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo, va a requerir dolor. Y me gusta esta frase en inglés que dice, no pain, no gain. Sin dolor, no hay ganancia. Y en las finanzas pasa exactamente lo mismo. Cuanto más crítica sea su situación a nivel financiera, tanto más se le va a doler. Pero el resultado, seguro que va a valer la pena. Pues gracias, Ricardo, por estos consejos tan importantes. Gracias por estas reflexiones, porque sin duda alguna nos permite avanzar y cambiar también estilos de vida. Como tú dices, pues si queremos un cuerpo sano, hay que tener una mente sana, y si queremos finanzas sanas, pues debemos tomar decisiones sanas, saludables también. Gracias por estar con nosotros. Un feliz día.